nombre es Roberto Chacón. Bienvenido de nuevo al Podcast Connection. Esta semana damos seguimiento al podcast de la semana pasada, donde hablábamos acerca del score de crédito, generalidades. En este podcast estaremos hablando acerca de siempre el score de crédito, pero lo que vamos a ver es la forma, ¿verdad?, en la cual se está haciendo los análisis, cuáles son los ítems por los cuales se hacen las evaluaciones para un puntaje final. Tenemos los datos de dos empresas de Estados Unidos que son las más grandes y las más reconocidas en ese aspecto, y ellos tienen unos ciertos parámetros que siguen y ciertos porcentajes que le dan peso para un total de un 100% en la forma de presentar su resultado final de cada persona o de cada cliente que tienen en su base de datos. Entonces eso vamos a ver este día, y solamente pues recordarles que ustedes pueden ver tanto en el podcaster de Spotify, en el de Apple Podcast y en el de Google Podcast. Pueden acceder a nuestro link bio, donde pueden ver todas nuestras redes sociales y todos nuestros podcasts que tenemos, ¿verdad? Es un acceso al bio de todo lo que nosotros publicamos y todo nuestro contenido. Y también en YouTube Podcast también, ¿verdad? Ahí pueden ustedes accesar en los comentarios, en la parte de la descripción, todos los datos en los cuales pueden contactarnos si les parece mucho los temas, si quieren contactarnos, si quieren hacernos una consulta, si quieren también una asesoría, ¿verdad? Una asesoría financiera personal o empresarial. Atendemos a micros, pequeñas y medianas empresas y también a personas naturales para ordenar sus finanzas. Así que por eso es parte de esto de los podcasts y los contenidos que hacemos en Twitter, también en LinkedIn. La idea es poder educar a la mayoría de personas para que ellos aprendan, ¿verdad?, la forma en la cual pueden organizarse con su finanza. También poder explicarles la forma en la cual sus créditos, el costo de sus créditos, cómo ordenarse con su score, si han tenido algún problema, como para poder hacerles un paquete, ¿verdad?, en el cual queden ellos satisfechos a la hora de una asesoría o consultoría. Así que gracias. En la introducción, ¿verdad?, es primera vez que toco ese tema. En los demás podcasts no lo había mencionado con anterioridad, pero esa es la forma en la cual ustedes pueden contactarnos con todo gusto. Bueno, vamos al tema. Entonces, como mencionaba, la forma o los ítems en los cuales los score de crédito o las empresas de score de crédito funcionan es de esta manera. En Estados Unidos existe un método o una empresa, ¿verdad?, por sus siglas en inglés, conocida como FICO, FICO. Esta empresa tiene bastante tiempo de estar en el mercado. De hecho, se originó con la idea de poder dar un servicio que fuera lo más cercano a un comportamiento crediticio, un historial crediticio, en el cual los bancos pudieran acceder, ¿verdad?, a ese historial y tomar una decisión. La idea era, con esta metodología, que hubiera un estándar que diera la pauta a que las personas pudieran demostrar que ellos podían ser sujetos de crédito, o al contrario, ¿verdad?, si la institución financiera se diera cuenta que en algún momento esta persona no podía ser sujeto de crédito. Estas oficinas o esta empresa surgió después de la Segunda Guerra Mundial, allá por los años 50, ¿verdad?, como un instrumento estadístico estándar, ¿verdad? Además del sistema FICO, en español, ¿verdad?, en inglés podemos pronunciar de otra manera, que es el más usado, por lo menos en Estados Unidos. La idea era calcular, ¿verdad?, usando distintos factores como historial de pagos, monto de lo que se debe, el tiempo de historial de crédito, nuevas solicitudes de crédito y tipo de crédito o mix de crédito, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, a manera de que ese conjunto de productos y servicios que podía el cliente en algún momento haber accedido, ¿verdad?, con una solicitud a cualquier institución financiera X, fuera de la que en el momento estaba haciendo el crédito, o la solicitud de un nuevo producto o servicio de crédito,
pudiera la otra institución poder visualizar, ¿verdad? Tener como una radiografía de cómo se había comportado en un histórico de X años. Entonces, a raíz de esa situación, pues se determinaba, ¿verdad?, cuál era al final el puntaje que el resultado de todos los ítems que vamos a hablar dentro de un momento. Claro, en su momento, ¿verdad?, podría, y algunos detractores del sistema dicen que no es perfecto, ¿verdad?, que podrían haber algunas situaciones que no fueran ventajosas para ciertos grupos étnicos, pero pues ahí habría que escarbar un poco. Más adelante en otros podcasts estaremos hablando acerca de un estudio que hizo una empresa acerca de esos temas, ¿verdad?, pero en el cual pues no lo vamos a tocar esta vez. Entonces, ¿qué estándares son los que esta herramienta o esta empresa, ¿verdad?, toma en cuenta? Pues son 1, 2, 3, 4, 5. Son 5. ¿Cuál es el primero? El histórico de pagos, ¿verdad? Ese tiene un peso de un 35%. Entonces, todas las personas que tienen un crédito o un producto de crédito, cuando digo producto de crédito, puede ser tarjeta de crédito, puede ser un crédito de consumo, crédito personal, un crédito de hipoteca, ¿verdad?, un sobregiro, una línea de crédito rotativa, etcétera, ¿verdad?, que hay varios tipos de financiamientos, dependiendo también los países. Ese historial de crédito tiene un peso del 100% al 35%. El otro punto que ellos verifican en su sistema es el monto adeudado. ¿Cuál es el monto adeudado de todos esos créditos? Y el puntaje o el peso es del 30%. Ya solo en esos dos llevamos un 65%. El siguiente es cuál es el plazo del histórico de créditos, porque no es lo mismo tener un crédito de consumo personal para un mediano plazo de 5, 6, 7, 8 años que un crédito a largo plazo de un crédito hipotecario, ¿verdad? Entonces, ese tiene un peso de un 15%. Entonces, estamos hablando de 35 del histórico de pago, 30 del monto adeudado y 15 de los plazos de los créditos. Estamos hablando de 65 más 15, estamos hablando de un 80% ya, solo ahí en esos tres ítems. De ahí el otro ítem también es un crédito nuevo, ya tiene un 10% de peso, y el mix de crédito que tiene un 10%. ¿Qué significa un mix de crédito? Miren, no es lo mismo dar un crédito, otorgar un crédito personal que tiene probablemente una orden de descuento en su planilla, que un crédito de tarjeta de crédito que no tiene una orden de descuento, solo tiene un pagaré, ¿verdad?, en su momento, que es un instrumento, ¿verdad?, en el cual pues por eso se llama pagaré, ¿verdad?, que hace constar que él va a pagar esa deuda, ¿verdad?, en algún momento, o que es un instrumento que se podría llegar a utilizar para un juicio pues, en contra de la persona que no paga. Pero el punto es que un crédito de consumo tiene un descuento en planilla en el salario, ¿verdad?, de cada persona, y una tarjeta de crédito no, ¿verdad? Pues tiene que pagar la fecha que toca en su momento que el estado de cuenta le presenta. De hecho, yo ya había tocado este tema. Una cosa es la fecha de pago de la tarjeta y otra cosa es el corte, ¿verdad? El corte que se hace. El corte es hasta esa fecha, entran las operaciones de pago o de compra, y a la fecha de pago puede ser posterior. Entonces, ese mix significa que si esta persona que se está evaluando tiene créditos que no tienen orden de descuento y los está pagando bien, entonces tiene un buen puntaje. Pues ese 10% probablemente casi lo considere el 100% de ese 10%, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esas son personas responsables, porque no es lo mismo que se lo descuenten mes a mes a que él tenga por su propia voluntad y responsabilidad pagarlo. Entonces, para hacer un resumen, el histórico de pagos, el 35%, el monto adeudado, el 30%, los plazos de créditos, el 15%, los créditos nuevos, el 10%, y el mix de créditos, el 10%. Ahí es el 100%, por lo menos de esta empresa que tiene desde los años 50, ¿verdad?, funcionando en Estados Unidos. La otra empresa
que se llama puntaje Vantage Score, ellos tienen otros ítems. Son parecidos, pero también los pesos son diferentes. Cada uno tendrá una forma en la cual hace ese tipo de evaluaciones. No lo hacen de la misma manera porque cada uno le da un peso o un porcentaje a ciertos ítems que consideran que podrían ser de mayor importancia, si lo queremos ver desde ese punto de vista. En este puntaje de Vantage Score se encuentran las empresas, tanto Equifax, ¿verdad?, que es una empresa que tiene, si mal no recuerdo, más o menos 24 países presencia, y también Credit Union, es otra empresa que también da ese servicio de reporte crediticio. Entonces ellos tienen esta metodología que voy a decir en este momento. ¿Cuáles son los puntajes para cada uno? Ellos comienzan con el histórico de pagos. Para ellos tiene un peso de un 40%. De nuevo, ¿verdad? En el anterior era el 35%, en el FICO, ¿verdad? En este, después el que sigue es la edad, o el tiempo, mejor dicho, el tiempo y tipo de crédito. ¿Cuánto tiempo ha tenido la persona que se está evaluando? Y el tipo de crédito que ha utilizado, ¿verdad? Ese es el 21%. Solo en nosotros ya llevamos un 61%. El siguiente es el porcentaje de crédito utilizado, que es el 20%. Podríamos entenderlo en algún momento que las evaluaciones que se hacen de los créditos, dependiendo del nivel de ingresos que demuestre una persona o una empresa, esa tiene un cierto rango. En algunos países como El Salvador, para acceder a un crédito de consumo o personal, ¿verdad?, que a veces se lo conoce de esa manera, el máximo es el 20% en base a su salario, ¿verdad?, como descuento. Si una persona gana $1,000, entonces lo máximo que yo le puedo descontar es el 20%, que estamos hablando de $200. Ese es el caso de El Salvador. Entonces, me imagino que por ahí va aproximadamente el porcentaje, ¿verdad? Si ese porcentaje lo tiene al tope o tiene todavía un margen. ¿Qué pasa cuando yo veo a una persona que está haciendo un crédito y tiene el 20% al límite? Significa que ha utilizado todo su máximo, ¿verdad?, permitido por ley, por lo menos aquí en El Salvador, como repito. Ahora, si alguien no lo utiliza, están en un 15, en un 12, 18, ¿verdad? Entonces significa que no ha llegado a ese tope, porque significa que probablemente no sea más prudente con su financiamiento, y él piense que mejor no, ¿verdad? Solamente utiliza lo suficiente que necesita y no necesita llegar hasta ese tope. Y el otro es en los máximos en porcentaje, que podrían dar en un 30% para una cuota de crédito de vivienda, ¿verdad?, o hipotecario. Puede ser vivienda, puede ser un local, puede ser una nave industrial, un terreno, etc. Estamos ya hablando de un 50%, que aquí, pues, en el crédito personal, pues, es solo una persona que se evalúa, ¿verdad?, como 20%. Ya con un crédito hipotecario, por lo menos a nivel de El Salvador, y quizás en la mayoría de países, ya consideran los dos ingresos. Cuando digo los dos ingresos, puede ser tanto el esposo, la esposa o la pareja, ¿verdad?, que demuestre, si no están casados, pues que demuestren que viven en un hogar, tienen su hogar, su núcleo familiar, ¿verdad? Entonces ahí sí ya pueden considerar los ingresos de los dos y ya un 30% de los dos. ¿Qué significa? Si cada uno gana $1,000, o sea, 2,000, estamos hablando de que un 30% serían $600. Entonces ya puede abarcar para una cuota mucho más alta, ¿verdad? El siguiente ítem, el cual se evalúa en este Vantage Score, es el total de saldo de la deuda, con un 11%, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Si un cliente tiene un crédito de $10,000 y ya solo debe 2,000, ¿verdad? Entonces estamos hablando ya que solo debe el 20%, ya pagó el 80%. Imagino que por ahí anda el porcentaje, la evaluación. En el otro, estamos hablando que es algo que podríamos llamarlo como el comportamiento de los créditos que recientemente ha adquirido, ¿verdad? En el otro caso de la otra empresa decía créditos nuevos. En ese caso ellos aquí, ¿verdad?, ponen el ítem como créditos recientes. Entonces ese podría verse desde ese punto de vista
como un crédito en su momento, un crédito que sea nuevo, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces, ese ítem que se tiene, ¿verdad? Que podría representar un cierto porcentaje en su momento, ellos lo evalúan con un 5%, un 5% que es el peso del 100%. El siguiente es la disponibilidad de crédito, ¿verdad? Que es otro 5%. Entonces, perdón, es un 3%, disculpen, es un 3% al final. Entonces, para resumir, este tipo de evaluaciones tiene el 40% para el histórico de pagos, el 21% en el plazo y tipo de crédito, el 20% en porcentaje del crédito utilizado, un 11% en el total del plazo de deuda, un 5% en el comportamiento de los créditos recientes, o sea, como lo he ido pagando los créditos que más recientemente se han utilizado, y un 3% para la disponibilidad de crédito. Entonces, ahí tenemos un 100%. La situación es que ¿por qué cambian, verdad? Algunos ítems comparando los dos tipos de evaluaciones? Pues bueno, cada uno hace ciertas evaluaciones en base a su dato, a su data que tiene de los clientes que ellos probablemente atienden. Entonces, ¿qué significa entonces eso? ¿Cuál es la conclusión? ¿Verdad? Porque siempre me gusta dar una conclusión al respecto. La conclusión es que en los dos sistemas, tanto en el FICO como en el Vantage Score, el histórico de pago es el que tiene más peso. En el FICO tiene el 35% y en el Vantage Score tiene el 40%. Después sigue en el FICO el monto adeudado con un 30% y en el otro es el plazo o tipo de crédito con un 21%. Prácticamente con los dos, tanto FICO que con esos dos que acabo de mencionar es el 65%, en el otro es el 61%. Entonces le da más prioridad, más peso, más importancia a los históricos de pago, la deuda, el monto de deuda que se debe o el plazo o tipo de crédito, ¿verdad? De ahí los demás se vienen comportando más o menos parecidos, ¿verdad? Un poco es el total del crédito que se debe, ¿verdad? El plazo de créditos en el otro, los créditos nuevos, los comportamientos de los créditos disponibles recientemente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tenga un crédito que es para 20, 30 años y que esta persona tenga un comportamiento pues bueno en un plazo es para 30 y ya lleva 10 años y estaba pagando bien, que en créditos recientes que probablemente que son para plazos cortos o medianos de 4 o 5 años y los pagos sean irregulares. Lo que sucede es que aquí la importancia de todo esto es cómo se maneja la deuda, ¿verdad? Cómo se manejan los pagos. Si yo tengo la responsabilidad de asumir un contrato crediticio con alguna institución, yo tengo que, ¿verdad? Medir hasta dónde puedo pagar y no sobreendeudarme, ¿verdad? Yo ya mencionaba en el podcast anterior el sobreendeudamiento. Una cosa es endeudamiento y lo otro es sobreendeudamiento. Entonces, endeudamiento es hasta donde tiene la capacidad, ¿verdad? Sobreendeudamiento es que sobrepasa esa capacidad de pago, porque las instituciones financieras, si bien es cierto que miden de una forma cualitativa esto del score de crédito, si bien es cierto se manejan números y se manejan variantes, es una evaluación cualitativa, la cualidad que tiene ese cliente o esa empresa para poder optar al crédito, ¿verdad? Y la evaluación cuantitativa es en base a los ingresos, cómo puede demostrarlo, y algo que se llama capacidad de pago. Entonces las dos se entrelazan, ¿verdad? La capacidad de pago y la moral de pago con el score. También hay scores que pueden utilizarse internos. Si va al banco A y revisa TransUnion, Equifax o Fico, ¿verdad? Dependiendo en el país donde esté, también van a evaluar si es cliente interno, el score interno, porque puede ser que en otros bancos haya pagado bien, pero en el que está solicitando tal vez no. Entonces ya se vuelve un cruce de información. Así que esa es la conclusión. Podemos evidenciar, ¿verdad?, cuál es la obligatoriedad y la responsabilidad, y que todo está conectado.
¿Qué pasa cuando un cliente o una empresa no paga a tiempo sus créditos y ve desmejorado su puntaje? Lo que sucede es que al final puede llegar a lo que yo mencionaba antes, una muerte financiera. Que significa una muerte financiera es que nadie le va a dar ningún crédito, que no puede, ¿verdad? Que el puntaje es tan bajo porque lamentablemente no cuidó su financiamiento y no fue responsable. Entonces, y si en dado caso no llega a esa muerte financiera, que es como el extremo, si está a la mitad, ¿verdad? Yo en el podcast anterior mencionaba que podría tener alguien, los puntajes van, bueno, por lo menos en Estados Unidos es diferente. En Estados Unidos va de 300 a 850 puntos, ¿verdad? Esos son los mínimos y más o menos como los máximos. En otros países como El Salvador puede ir desde 1, ¿verdad? Que eso yo mencionaba que son personas que nunca han tenido crédito o que tuvieron créditos y no los pagaron bien. Entonces es de evaluar también la persona a la hora de hacer la evaluación o de consultar el reporte. Y de El Salvador va de 1, puede llegar hasta 950, ¿verdad? O más, bueno, 1000, ¿verdad? Que sería. Entonces yo mencionaba en el podcast de la semana pasada que si una persona tiene 500 puntos, significa que está en el porcentaje estadístico de que 50% paga y 50% no paga. Si esta persona, me voy a más arriba, tiene 850 puntos, significa que está en el 85% de personas que pagan y 15 no pagan. Entonces, entre más alto es el score, significa que estadísticamente hablando, está en un rango de las personas que mejor pagan. Si tuviera 950 puntos, significa que está en el rango de la gente o las personas o los clientes que pagan en un 95%. Si llego a 300 puntos, significa que estoy en el rango de que solo paga el 30%. Entonces significa que es alguien que está siempre en mora. Ahora, ¿qué significa cuando está en 500 puntos, por ejemplo? Y tal vez probablemente pueda ser sujeto de crédito. En el siguiente podcast, en la siguiente semana, voy a mencionar el puntaje y cómo son las maneras en las cuales podemos nosotros mejorarlo. Entonces, si estas personas o empresas tienen un puntaje de 500, significa que tal vez podrían darle crédito, pero, ahí está el pero, que sería con una tasa mucho más alta de la normal. Puede ser que si la tasa de referencia es el 10% para un crédito de consumo, puede ser que le dan el 15%. ¿Por qué? Porque todo está interrelacionado. Aquí y en la mayoría de países es entre mayor riesgo de que no pague, o riesgo crediticio que mencionaba yo, que el riesgo crediticio es la posibilidad de que no pague, entre el riesgo sea más alto, la tasa entonces tiene que ser más alta. Tiene un costo para el que no paga, para el que tiene una forma irresponsable de pagar. Entonces, y la otra es que tal vez le pueden dar un monto más bajo, ¿verdad? Le pueden dar condiciones de plazo más cortos, le pueden cobrar comisiones más altas, seguros más altos, todo es más alto. O sea, el tener un puntaje bajo significa que el cliente paga más, entonces es castigado, por así decirlo, por el sistema financiero. Y es algo que en lo cual es como una forma de hacerle conciencia a las personas o empresas que entonces si quieren mantener un buen costo de su crédito, entonces también tienen que tener un buen puntaje. También en otro podcast más adelante voy a mencionar que es tasa nominal, tasa efectiva. Y en otras latitudes de Latinoamérica, como en México, le llaman costo anual total o CAT. Y en otras, pues, en El Salvador se llaman tasa de costo efectiva anual, ¿verdad? Que esa ya engloba todos los costos, ¿verdad? Intereses, seguros, comisiones, etcétera. Entonces, ese es el final. Pues yo solamente les menciono que pues cuáles son los ítems que se evalúan, cuáles son los pesos, considérenlo, piénsenlo bien a la hora de hacer un crédito, si pueden acceder o no, si tienen la capacidad, si sus ingresos son estables. No es lo mismo que alguien tenga un ingreso de salario estable mensual que un negocio que a veces sí, a veces puede vender más o puede vender menos, nunca se vende todos los días igual, ¿verdad? Entonces se tienen que hacer esas evaluaciones, una autoconciencia también. Claro, el banco siempre o la institución financiera siempre le va a hacer una evaluación o un filtro, ¿verdad? Pero hay que estar pendientes de que al final, ¿verdad? Buscamos una asesoría. Si alguien busca un financiamiento es porque lo necesita, no es porque lo va a tener el dinero debajo del colchón, ¿verdad? Sino que porque lo necesita verdaderamente. Entonces, también los tiempos de respuesta, ¿verdad? No es lo mismo que un cliente tenga un buen score de crédito, que el tiempo de respuesta va a ser sumamente rápido, ¿verdad? Para el otro se tarda un poco más, incluso llegas hasta
una comité de excepción, ¿verdad? Porque tal vez el comportamiento no ha sido muy bueno y hay que defender que verdaderamente si el histórico no fue muy bueno, que tanto para adelante va a funcionar, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, les agradezco su atención. Como siempre, ¿verdad? Estamos a la orden, vuelvo a repetir, tanto en el podcast de Apple, en el podcaster de Spotify, en el Google Podcast está un link bio donde ustedes nos pueden contactar, ¿verdad? Para poder hacer este tipo de consulta de los temas que hablamos. Estamos a la orden. Muchas gracias, un fuerte abrazo y el mejor de los éxitos. Saludos.